Cuando el telón se cierra, la obra termina. Todos procedemos a abandonar la sala, discutir un poco sobre lo bueno o mala que pudo ser la obra, y al final nadie se acuerda de ella. Así, todo lo que se aconteció, todo lo que duró y todo lo que pudo proponer la obra de arte o un simple acto superfluo quedó en el olvido. Queda plasmado en aquello que fue o lo que no fue, lo que pudo haber sido, pero lo que ya no es. De esta forma, cuando se cierra el telón, las cosas dejan de suceder. La importancia de la obra deja de cobrar relevancia y lo que fue es, en apariencia, lo que es la verdad. Bienvenidos y bienvenidas a un miércoles con M de Marx. Es un miércoles para hablar de Marx y el día de hoy lo prometido es deuda. El día de hoy hablaremos sobre lo que ha acontecido en Venezuela, desde cómo se ha explicado esta fase y esta justificación de un intervencionismo por parte del imperio yanqui, hasta una estructura un poco diferente desde la concepción marxista, donde abordaremos a Guy Debord y otros marxistas como Lenin y Rui Mauro Marini. Para ello, entonces, comencemos. Hablar de Venezuela desde el espectáculo podría hablarse desde esta parte crítica de un texto que salió en 1967, con un francés que vinculado su arte y su pensamiento a una estructura y corriente específica del arte, es decir, la vanguardia, Guy Debord lo que intentó hacer es encarar y establecer cómo es el funcionamiento del sistema capitalista, no solo ya desde los medios de producción, sino también desde un conjunto de símbolos en donde el productor de los símbolos y el recepcionista de los símbolos entablan lo que se llama una relación del espectáculo. Para esto, tendríamos que preguntarnos, pero ¿cómo se relaciona esto con Venezuela, la economía mundial, el capitalismo y el secuestro de Maduro? Bueno, la verdad es que esta teoría nos va a explicar mucho, pero sobre todo de algo que ya conocemos y que está pasando últimamente, que es dejar de hablar de Venezuela. Para esto entonces tenemos que entender primero una serie de pasos en donde el conjunto de símbolos se presentan como una construcción de una realidad, la cual, aunque sea falsa, la asumimos como una verdad. Es decir, todas esas cosas que nos pintan, que decían los medios, bajo las retóricas, bajo los argumentos, aunque sea falsa, al nosotros entablar una relación de consumo de los símbolos, dimos por verdad muchas cosas. Y este es el primer paso por lo que tenemos que hablar y definir que los procesos que se vincularon al intervencionismo ya venían calculándose, ya venían elaborándose discursos que iban a justificar próximamente el bombardeo en la ciudad de Caracas. Uno de estos principales argumentaciones, si recuerdan, fue cuando a Maduro se le criticó de haber sido, más bien, se le acusó de ser la cabeza de un gran cartel, que es el cartel de los soles. De esta forma, este figura de un presidente que atenta contra la seguridad nacional, que causa daño a la sociedad, que causa daño a la población, no solamente de Estados Unidos, sino de América Latina, ya que la región se considera, pues, tiene estructuras basadas en este tipo de economías subterráneas, pues dio pie a que se pudiera justificar justamente este aparato ideológico para intervenir y bombardear Venezuela. Posteriormente a esta acusación vino un cartel que nos decía por cuántos miles de millones de pesos se daba
o bueno, de dólares, se daba recompensa por encontrar cuál es el paradero de, de Maduro o de quien lo pudiera traicionar o quien quiera o quien pudiera dar información sobre la captura de este presunto delincuente. Así, los discursos se fueron construyendo y empezaron a tomar una formación en donde ya no bastaba solo con esta información, sino que por el contrario, durante el tiempo eh, de Trump, que sigue estando en curso, desafortunadamente porque acaba de cumplir un año, Trump mandó a bombardear barcazas con la justificación de que eran barcazas que se dedicaban al narcotráfico, que lo hacía por defensa del territorio estadounidense, que los enemigos eran aquellos terroristas que llevaban las drogas a los Estados Unidos. Todo este discurso enclavaba en una lógica que uno podría considerar como verdadera. Sin embargo, habría que cuestionarnos más allá de quién transporta la droga, quién la consume y quién se beneficia del consumo de esto. Recordemos que Estados Unidos en alguna época de su historia inundó los barrios más pobres de drogas para poder disminuir su población y que al mismo tiempo financió con la venta de armas a Irán, que ahora resulta ser un enemigo potencial, las guerrillas y el narcotráfico en Nicaragua. Nos referimos a este espacio en el tiempo donde apareció la CIA, financiaba a los contras y a su vez se dedicaba todavía a Estados Unidos a defender la libertad y el sueño americano. Acto seguido, después de las barcas, pasó otro acontecimiento que empezó a marcar más una lógica de lo que es el espectáculo y de cómo nosotros consumíamos los símbolos, ya desde otra forma un tanto menos objetiva. Se hicieron virales a través de redes sociales videos de cómo Estados Unidos empezó a incautar un barco petrolero y que al mismo tiempo ese barco petrolero fue robado y llevado a territorio estadounidense. Ahí fue cuando primeramente se habló de la realidad del intervencionismo y de lo que Estados Unidos buscaba en Venezuela, lo cual no es una noticia nueva. No es de sorprendernos que Estados Unidos esté necesitado de petróleo, de recursos y tierras extrañas o raras como se han clasificado. Sin embargo, aparece ya dentro del discurso de Trump una frase que dice recuperaremos nuestro petróleo que nos han robado. De esta manera, ya empieza esta forma en la que Estados Unidos empieza a demostrar sus verdaderas intenciones y su verdadera cara. No obstante, pese a ese tal vez mal momento de demencia del presidente norteamericano Donald Trump, vino actos seguidos de la construcción y la revalidación de la construcción de los discursos de libertad. Ahí, otra vez, se dio esta parte de una crisis, se generó otra vez otro proceso y otro contexto de una crisis en donde Estados Unidos lo único que buscaba era la libertad de Venezuela, liberar el marco democrático de Venezuela a otra situación desconocida, eliminar a un dictador por poner algo que todavía no sabían que se iba a poner. En enero, en los primeros días de enero, amanecimos con una problemática, con una noticia que vino a cambiar la situación de América Latina. Despertamos con la noticia de un bombardeo y con el secuestro de un presidente. Recordemos que eso se llama un secuestro. Sin noticia alguna, durante varias horas, el paradero de Maduro se desconocía.
entre la comunidad latinoamericana en la que formo parte con un viejo conocido que es Dani, a quien mando muchos saludos y quiero mucho y no podrá estar más en las siguientes temporadas de manera seguida y diaria. En los mensajes de nuestros grupos de latinoamericanos, la preocupación de hermanos venezolanos era que ya no se sabía si Maduro estaba vivo o muerto, ya no se sabía de la información, si fue una traición, si Maduro negoció, si fue legal lo que hicieron, cuáles eran los posicionamientos. Ese día hubo un bombardeo de información, hubo un bombardeo mediático de información. Los canales nacionales en México de tele abierta y con ideologías de extrema derecha, conservadoras y capitalistas, hablaban y celebraban de la libertad de la libertad y de por fin el proceso de democracia en Venezuela. Hay una carga ideológica, hay un boom en lo que sería el clímax del espectáculo. Esta falla o esta consignación de esta realidad, de una realidad que es falsa, se nos presentó ante nosotros y por muchos fue aceptada como una verdad sin precedentes. Hoy les estamos hablando y estamos hablando de lo que pasó en Venezuela, pese que muchos venezolanos nos hablaron y dijeron, si usted no es de Venezuela, no opine de Venezuela. En una parte podemos empatizar porque no hemos vivido el deterioro de Venezuela o las condiciones. Las informaciones que tenemos también tenemos que entenderlas que son propagandistas, que acusan también a una realidad que no conocemos, pero que también, al estar yo en contacto con migrantes, podemos saber que hay otras también realidades que desconocemos. El capitalismo es complejo y lleno de contradicciones. Merman las contradicciones y florecen las contradicciones. De esta forma, algo en lo que me voy a atrever a hablar de Venezuela no es por defender o hablar bien de Venezuela o hablar mal del país, de nuestros hermanos latinoamericanos. Es porque el tema de Venezuela acontece realmente a un problema de la región en la cual se está volviendo a segmentar la región por fines de intereses yanquis, imperialistas, que causan siempre destrucción y pobreza en cualquiera de los países en los que Estados Unidos ha intervenido. Por eso tenemos esa solidez de hablar el día de hoy sobre lo que pasó aquel día de enero. Posteriormente, ante la incertidumbre de no saber en dónde está Maduro, la noticia llegó. Maduro se hizo presente a través de fotos, siendo llevado en un avión, con los ojos cubiertos, parado, en donde aseguraron y afirmaron que el avión aterrizaría en el estado de Nueva York. Así, las siguientes fotos y la siguiente información que se presentaron del mandatario llevaban un conjunto de simbolismos y a su vez ventajas para incrementar el consumo. La siguiente foto fue con una ropa azul de una marca estadounidense con un color llamado Blue Patriot. No es casualidad todos estos simbolismos. No es casualidad que en el avión en el que iba se le haya puesto con una indumentaria de una empresa estadounidense que también era Nike. Hay simbologías y hay un espectáculo en donde también la verdad se asoma como una mentira y la mentira se asume como una verdad determinada y absoluta. Y a que a su vez, dentro del espectáculo, se dan las dimensiones también para la fetichización de la mercancía. Es decir,
para darle más valor a una mercancía por sí misma. Estas indumentarias pasaron a ser de alta moda, alto trending. Los colores se empezaron a utilizar. El incremento de del consumo de estas marcas comenzó, y también el simbolismo del Blue Patriot es de que Estados Unidos estaba haciendo patria y estaba cumpliendo con los dogmas de libertad. Posteriormente, el presidente se abordó las primeras sesiones de su juicio, en donde se defendió diciéndose que él era el presidente electo constitucional de Venezuela y que él era un prisionero de guerra. De esta forma, los medios se alebristaron y enojaron sobre tal afirmación, criticando y diciendo que esa era una ridiculez. La siguiente información que tuvimos es que Estados Unidos nunca pudo comprobar ya no que era el jefe de la organización máxima criminal de narcotráfico en América Latina, sino que esa institución, esa asociación, no es posible demostrar su existencia porque nunca existió. Ante ello, recordamos como estos temas en donde Estados Unidos construyó un imaginario en donde siempre existió un enemigo. Primero fue la comunidad musulmana con los atentados del 9/11, y desde ahí un acentuamiento de la islamofobia en Europa y en otros países del mundo, donde hemos sido perseguidos, donde hemos sido criticados, discriminados por una concepción y un arquetipo en donde siempre vamos a hacer explotar algo. Dado que esto no es el tema, también volvamos a la parte justamente de este constructo de terror, de este enemigo común a la nación estadounidense y a la libertad del mundo occidental. La justificación del 11 de septiembre abrió paso para buscar las presuntas armas nucleares en los países de Medio Oriente. Justificó su intervención, la destrucción de su economía, el asesinato de masas, para que al final todo se tratara de petróleo. Suena un tanto igual lo que pasó entonces con Venezuela y lo que ha pasado hasta ahora. La designación de una nueva presidenta venía a romper tal vez estas esperanzas de que el la forma en la que mandaba Maduro iba a terminar, las estructuras iban a terminar, pero como lo dijo una vez Trump, solo se trataba del petróleo. Pero más allá del petróleo también fue un fuerte mensaje para América Latina, para nosotros como región, para el Caribe que tiene todavía buques de guerra en sus costas, para Venezuela, que era uno de los principales países bastiones en la lucha contra el imperialismo, para Colombia y México, que, que siguen siendo amenazados por Estados Unidos. Fue una lección y un golpe repudiable, pues se construyó el miedo de que esto pasara también, o que vaya a pasar en nuestros países. Los discursos que nos dio ese día Estados Unidos y que se han construido a lo largo del tiempo sobre un enemigo en común han sido aceptados, y esta es la realidad construida a partir de falsedades. El conjunto de símbolos que nos decía Davor de el espectáculo. Basta los ejemplos para determinar si ha pasado o no y demostrar que la gente ha comprado esos discursos y cree que es una verdad absoluta cuando existen personas en nuestros países que piden y justifican la intervención de Estados Unidos, que gritan
por un golpe de Estado, que gritan porque nos bombardeen, que gritan porque sus hermanos de al lado puedan ser asesinados. Y aún así no son conscientes de ello. Han tenido un mensaje también de un constructo del espectáculo y del simbolismo a través de diferentes tipos de propaganda sobre que Estados Unidos se ha edificado como el defensor de la libertad, como el defensor de la justicia, de la democracia y del verdadero espíritu individualista y del desarrollo integral del ser humano. No es su culpa, compañeros. La alienación también es algo que carcome los tejidos sociales. La alienación también es un cáncer que impide la misma revolución hacia una dictadura del proletariado. Pero entonces tenemos que entender que el espectáculo es un proceso de enajenación, de alienación ante un sistema que nos corrompe, que nos somete y que nos quita esa libertad que tanto anhelamos y que tanto nos dicen que tenemos. Así, tenemos que entender que el espectáculo se hizo con esa parte en donde hubo un discurso de ayuda humanitaria, de realidad versus la representación, de un espectáculo en donde se hizo difuso lo que era dictatorial y lo que era la realidad capitalista, un fetichismo de lo que se habla desde la política, desde la mercancía de la política, desde la mercancía de lo que es la democracia o la libertad, para así validarse todo como un espectáculo en donde solo veíamos bombardeos, donde solo vimos como un comando del ejército de fuerzas especiales bajaban por helicópteros para asaltar un buque petrolero. De esta forma, lo que podríamos decir es que lo que pasó en Venezuela a partir del bombardeo en redes sociales y medios construyó una falsedad. No hay libertad, no se cambió nada porque seguimos estando bajo las dinámicas del sistema capitalista. Pero ante ello es importantísimo hablar entonces de por qué ahora y en estos momentos tenemos que hablar de Venezuela y de la región latinoamericana como tal. Las amenazas que se han hecho a México y a Colombia, junto con las imposiciones arancelarias a Brasil, nos están mandando un mensaje claro. Ya hubo intervencionismo también en Honduras, intervencionismo en Guatemala, intervencionismo en las elecciones de Chile y sobre todo de Argentina. No olvidemos entonces que estamos hablando de un posicionamiento y de un eje rector de las economías latinoamericanas para el beneficio de una nación imperialista. Desde ahí es donde tenemos que entender cómo se construyó este espectáculo y bajo qué teorías podemos entender y decir que tenemos que resistir. Tenemos que rechazar las intervenciones por parte de nuestro vecino norteamericano. Tenemos que rechazar los discursos en donde nuestros hermanos nacionales nos dicen que debemos aceptar las intervenciones estadounidenses, que es la solución para poder llevar a cabo un proceso de democracia. No, compañeros, no, hermanos. La realidad es que desde mucho antes, lo que se ha intentado con América Latina y desde el desarrollo del sistema capitalista, como nos decía Lenin, en la fase superior del capital, que es el imperialismo, es dar este proceso y este nuevo rol a las economías dependientes, subordinadas, de ser únicamente partícipes en la satisfacción de los intereses
y necesidades de los países desarrollados, de los países capitalistas. Desde ahí se justifica su extraccionismo, desde ahí se justifica su violencia, desde ahí se justifica el por qué nos han sometido y no nos han permitido industrializarnos, radicalizarnos y sobre todo ejercer el sueño de Bolívar de tener una región conjunta. Estados Unidos ha truncado cada vez que ese sueño puede ser posible. ¿Por qué? Porque no es conveniente, hermanos, camaradas, que un país subordinado se desarrolle. No es conveniente para ellos que un país subordinado ya no les provea de sus recursos, de la reproducción misma de su sistema capitalista. Somos sobreexplotados, somos saqueados, somos violentados, somos perseguidos en sus tierras, aun cuando de nuestros hermanos latinoamericanos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, caribeños, sostenemos la economía de los Estados Unidos. El patrón es simple. Somos, para Estados Unidos, abiertamente lo han dicho, su patio trasero. No ven por nuestra libertad. No ven por ello. Lo que pasó en Venezuela es un golpe directo a la región. Es un golpe y una advertencia de que si no estamos alineados con ellos, puede volver a pasar. Pueden volver a bombardear. Y las presiones y las amenazas se han mantenido hasta la fecha. México, el día de ayer, 27 de enero, se publicó una noticia en donde Pemex iba a dejar de abastecer de petróleo a la isla de Cuba, sabiendo que ese bloqueo que mantiene Estados Unidos iba a repercutir en la calidad de vida y en la reproducción misma de la vida de nuestros hermanos en la isla. ¿Esto por qué? Hoy salieron a desmentir eso, que es un proceso, se aventaron la bolita, que hay autonomía, que se tomó eso por la decisión de los contratos en Pemex, de las negociaciones en Pemex, pero habla, como dice Octavio Yanni, desde la misma parte en donde la dependencia se construye económica y políticamente, en donde los estados desarrollados, los países capitalistas desarrollados y hegemónicos como es Estados Unidos, manipulan la forma en la que se hace economía y política en México y otros países. La forma en la que nosotros podemos recibir o no el espectáculo del que se nos habla, la verdad que nos hacen creer que pasa. De esta forma, tendríamos que volver otra vez a lo que nos decía Lenin, a lo que nos decía Rui Mauro Marini. América necesita salir de esa dependencia. América necesita un proceso de industrialización, de regionalización, tal vez de armamentismo, pero antes que nada necesita un proceso de unidad, en donde ya no hay. El cono sur se ha dividido, la extrema derecha parece recorrer América Latina. El espíritu o el fantasma que recorre es un espíritu y un fantasma que en nuestra región causa malestares, empobrecimiento. ¿Por qué? Porque nuestras industrias y nuestros mercados no están para satisfacer a nosotros, no están para satisfacer nuestras demandas, nuestras necesidades, están para poder abaratar el consumo y las necesidades de los estadounidenses y otros países hegemónicos. Solo somos países ricos subordinados al capitalismo. Por eso Rui Mauro Marini, con su teoría de la dependencia marxista latinoamericana,
Creía que la única forma en la que podíamos liberarnos era a través del radicalismo, de la forma en la que la industria pasara a ser parte de la dictadura del proletariado latinoamericano. Y no, no creo que esté equivocado. Por eso Marini entra en esta dinámica de nuestra portada. Es Marx, Lenin y Marini abrazando a América Latina. Porque el pensamiento marxista también libera, compañeros. Nos permite ver esta realidad alterada y falsa que concebimos como verdad. Así, por último, tenemos que hacer hincapié en que lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Argentina, lo que pasa también en Cuba, lo que pasa en Centroamérica, en México, no es más que una visión de una ideología expansionista que se llama Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto. Cuando nos dijeron América para los americanos, no se referían a los americanos como nosotros latinoamericanos consideramos que es ser americano, que es todo el continente. Cuando nos dijeron América para los americanos, se refirieron en América, el territorio, para unos cuantos estadounidenses. Así, con esta pequeña reflexión y este capítulo que quedábamos a deber sobre la importancia del espectáculo, el fetichismo, el intervencionismo, el imperialismo y la dependencia, me despido y nos vemos en otro próximo miércoles con M de Marx para siempre hablar de Marx sobre lo que sucede en nuestra región, en nuestro mundo y en nuestra realidad. Hasta la próxima, camaradas, me despido de ustedes y les deseo un bonito miércoles. Hasta luego.